Tarde, hace un rato decíamos, hoy tenemos un programa cargado con visitas para charlar de distintos temas, algunos de actualidad, algunos que han también sido muy candentes durante el año en cuanto a las discusiones y lo que se ha llevado adelante, pero que también en miras al año que viene hay que empezar a diagramar algunas cuestiones. Y el hecho de la situación de las universidades fue uno de los temas del año, está claro, el desfinanciamiento que se ha generado desde el gobierno nacional, la recomposición de los salarios docentes, no docentes y demás, toda la discusión que se llevó adelante este año. Y justo hoy tenemos aquí la visita de Jorge Anró, es secretario adjunto de FATUN, la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales. Hola Jorge, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Muy feliz de estar con ustedes acá. Bueno, bienvenido, gracias por estar. Estamos aquí en el marco de una visita, una reunión con algunos compañeros. Está con nosotros también Ricardo Faraldi, secretario general de ATUNLAM. ¿Cómo andás, Ricky? Muy bien, buenas tardes, todo bien, gracias. No quiere hablar mucho, pero lo saludamos. Estoy muy agotado, pero bien. Estamos todos. Pero en la bueno, época del año. a Ricardo lo tenemos acá en el día a día de la universidad. Con Jorge es la oportunidad de charlar en estos minutos aquí en vivo en Hay que Seguir. Bueno, Jorge, primero preguntar, no sé si pedirte un balance de año, pero sí un poco en dónde estamos parados hoy después de todo el año con las discusiones alrededor de la situación de las universidades, ¿no? Sí, muy bien lo decías vos, fue un año muy duro, de una pelea en defensa de la universidad pública que estuvimos dando prácticamente desde enero hasta el día de hoy. Y fue un año, insisto, durísimo, muy angustiante, pero creo que tiene su lado positivo, la actitud que tuvo la universidad en su conjunto, los trabajadores en particular, docentes, no docentes, la unidad con los estudiantes que realmente dio la posibilidad de esas dos grandes marchas que hicimos el 23 de abril y el 2 de octubre, que creo que son dos marchas históricas que van a quedar en la memoria del pueblo argentino, y la pelea que realmente se pudo dar en el conjunto de la universidad en defender lo que creemos que es del país, que es del pueblo, que es la universidad pública, ¿no? Que estamos defendiendo más allá de nuestros salarios, de las plata para las becas, estamos defendiendo algo que es propio del pueblo, que es la posibilidad de que todo habitante de nuestro país tenga la condición social que tenga, pueda tener la posibilidad de acceder a un estudio universitario y progresar en la vida. Estamos defendiendo el sueño de miles y miles, millones de argentinos de poder vivir un poco mejor. Y eso te lo da la universidad pública y eso es lo que estamos defendiendo ante un gobierno que evidentemente, y ya después de todo el proceso del año, estamos totalmente convencidos que no tiene un problema que tenga que ver con el déficit cero ni con un problema presupuestario, sino que es una decisión política de atacar, desangrar, achicar y si pudiesen de hacer desaparecer este modelo de universidad pública. Así que fue un año, insisto, duro y angustiante porque sabemos lo mucho que están sufriendo los docentes, los no docentes, sus familias, los estudiantes que desgraciadamente a partir de mitad de año muchos dejaron de estudiar en algunas universidades porque no pudieron costearla, lo que sufre todo el sector científico, tecnológico, de investigación que sufre en el país y a partir desde la universidad. Entonces es muy angustiante, pero también es un año reconfortante porque nos pusimos de pie, dimos la lucha, dimos la pelea y sabemos que la mayoría del pueblo respalda esa pelea y eso nos pone a ver, con la misma fuerza para encarar el año que viene, que va a ser igual de complicado, pero tenemos la fortaleza para dar la pelea. Vos marcabas ahí la última marcha que fue la del 2 de octubre y un poco desde ahí a esta parte se diluyó, por lo menos porque estábamos constantemente con esta situación en discusión con el gobierno nacional, pero no sé si decir se diluyó la lucha o los reclamos, pero sí por lo menos la visión o la visibilidad de este conflicto que atraviesa a todo el país, ¿no? Obviamente, Sí, sí. y como vos comentás, a todos los estudiantes. ¿Eso por qué fue para vos? ¿Por una cuestión más desinterés mediático o interés en que no se conozca el reclamo? ¿O negociaciones para el año que viene? ¿Cómo No, fue? es muy cierto lo que vos decís, muy bien marcado. Yo vengo de una reunión ahora en la UBA, en la PUBA, en nuestro sindicato, con todos los delegados y secretarios, vengo recién de ahí, y se hablaba exactamente lo mismo que está planteando vos. Después de la marcha del 2 de octubre, es como que tocamos un pico de conflicto y a partir de ahí empezó a caer. Si bien hicimos, con posterior a la marcha,
las marchas regionales que se han hecho en distintos lugares del país, en algunas muy importantes, la marcha que se ha hecho acá en el conurbano bonaerense también, pero fue cayendo el conflicto. Y tiene que ver con varias explicaciones diferentes. Primero, el desgaste producido, que realmente es muy difícil sostener ese grado de conflictividad en los medios y en la sociedad en forma permanente. Ujú. También tiene que ver con que, bueno, no se pudo aprobar o rechazar en el Congreso ¿cómo que se llama? El veto. El veto del Poder Ejecutivo, y eso, la marcha del 2 de octubre tuvo que ver con respaldar a la ley, que desgraciadamente fue vetada. Y eso nos dio un golpe duro también. Y también tiene que ver, como te decía, el desgaste, tiene que ver con que el Frente Sindical tiene distintas posiciones, como la tuvo al principio, que de a poco lo fuimos llevando y uniendo y trabajando en conjunto, pero después cada uno tomó distintas actitudes, sin juzgar si tan bien o mal cada una de las que se han tomado, porque todas son respetables, y costó mantener el conflicto. Después, bueno, el fin de año, que ya se termina la actividad en las universidades, los estudiantes tienen exámenes y nadie quiere perjudicar un año de clase y que no puedan dar un examen. Eso lo tuvimos muy en cuenta porque siempre tuvimos una excelente relación con el movimiento estudiantil. Y bueno, y el fin de año que viene para decir a ver qué pasa, y estábamos esperanzados en el tratamiento en el Congreso del presupuesto nacional, cosa que no se ha dado y que el gobierno evidentemente no lo quiere hacer, para poder seguir manejando el presupuesto a su antojo sin tener condicionamiento del Congreso. Y bueno, eso desinfló. Y eso nos preocupa mucho para el año que viene, porque vamos a tener un año tan duro como este, el gobierno va a volver a tener el presupuesto en su mano, sin ningún condicionamiento, y ya sabemos la política que tienen hacia la universidad, por decisión política, la política salarial que tiene hacia los trabajadores en general, del Estado en particular, y el universitario peor. Así que va a ser un año lucho y vamos a tener que los dirigentes de los gremios universitarios, tanto docentes como no docentes, y los dirigentes estudiantiles, ponernos a la altura, volver a sentarnos en una mesa y encontrar un camino en conjunto, en común, porque si no va a ser muy difícil y se nos va a complicar muchísimo la pelea. Esperemos que los dirigentes estemos a la altura de esto y que si alguno piensa que las cosas se pueden arreglar por las partes en forma de desunidad, creo que se está equivocando. Hace falta la unidad del sector universitario en general, porque la gran virtud que tuvo el movimiento universitario fue que fue un tema universitario y que dentro de ese tema estaban todos los temas atrás, el salario como tema central, pero no lo vamos a poder arreglar por las partes y tenemos que volver a tener la grandeza, la inteligencia, la sabiduría de estar en una mesa, encontrar puntos en común, mantener la unidad y volver a dar la pelea, y bueno, a la larga sabemos que la podemos ganar. Por parte del gobierno, ¿tuvieron un mayor acercamiento a raíz de lo que fue la última reunión, ¿no? A través de la última marcha universitaria, como una intención o por lo menos ganas de poder conversar, de sentarse en la mesa? No. ¿O sigue siendo la misma actitud a principio de año? La actitud en el tema global es exactamente la misma, fue siempre la misma. Ellos ante las dos marchas dieron alguna respuesta unilateral, como fue la actualización del presupuesto de funcionamiento después de la marcha del 23 de abril, que se actualizó en base a la inflación del año pasado, no de este año. En este año no hubo ningún tipo de actualización. Y después del 2 de octubre salieron algunas propuestas que nosotros llevábamos, como por ejemplo la famosa garantía salarial, que en el sector docente salió como garantía salarial, en el sector no docente se lo llamó garantía salarial, pero en realidad fueron sumas fijas de 180.000 pesos para categoría 7, 100.000 pesos para categoría 6, que sirve, que ayudan, que los compañeros las necesitan. Pero que no es suficiente. Pero que no es suficiente y es para un sector de la comunidad, a lo mejor el más castigado. Pero también es cierto que el más castigado no siempre tiene que ver con el que más necesita. Y hay muchos compañeros de categoría 5, 4, 3, es que a lo mejor sus necesidades son mayores, porque a lo mejor, lo digo con respeto, puede haber un compañero no docente que tiene categoría 7 y a lo mejor es un chico que recién empezó a trabajar, que vive en su casa con sus padres, que no paga alquiler, y vos tenés un compañero de categoría 5 que a lo mejor tiene 3 hijos, paga alquiler y su necesidad no tiene para comer. Entonces, nosotros creemos que tiene que ser para todo. Bueno, surgió la garantía salarial. Hoy podemos dar como primicia, porque recién salió la información, el lunes firmamos un acta con una suma fija, también un bono de 50.000 pesos para fin de año, para todos los trabajadores no docentes del país, que se va a pagar. También se va a pagar durante este mes el retroactivo de esa garantía salarial desde abril, que significa como 1 millón de pesos para los compañeros de categoría 7 y 500.000 y pico para la categoría 6, que es el retroactivo desde octubre para atrás.
Son pequeñas respuestas que se dieron, pero no quiere decir que haya voluntad de diálogo ni apertura de paritarias. Se han dado, se han firmado, yo he firmado el lunes una paritaria, la anterior no la firmé, pero bueno, sé que se hizo, pero no son resultantes de paritarias. O sea, un gremio no puede firmar algo para un sector y para otro no. Vas firmando lo que vas consiguiendo y bienvenido que eso es, pero falta resolución final, que es recuperar el 60% del salario o más que perdimos de principio de año, o desde fin del año pasado, de que asumió este gobierno, que sigue estando sin recuperarse, y lo peor que vos ves es que los índices de inflación, si bien bajaron un montón, Sí. el aumento salarial de la inflación del mes pasado estuvo por encima del aumento salarial de noviembre. 100%. La inflación de ahora que salió ayer está por encima del 1% que nos van a dar en diciembre. O sea, no solamente tenemos el 60% de atraso, sino que el atraso se agudiza mes por mes, aunque sea en poco punto, pero para el que no tiene nada, sacarle un 1%, un 2% es una fortuna. Así que, evidentemente, el gobierno no tiene intención de cambiarlo. Estamos hablando con Jorge Anró, secretario adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales. Jorge, ¿sabes que yo hablaba en estos últimos días con algún dirigente de otra universidad y me decía que estuvo tratando de hacer algunas movidas, convocatorias, y que le llamaba la atención no tener muchas veces el compromiso de estudiantes, ¿no? Vos estás hablando de la parte del gobierno, de la parte de los trabajadores. Obviamente sin trabajadores no hay universidad, entonces es una pata muy importante. Pero vos sentís que los alumnos comprenden el conflicto, o en esta era de la desinformación que muchas veces llamamos, se tira cada uno más o menos para lo que le baja más o menos en quién confía o en quién tiene una simpatía, ¿no? Es decir, si usted tenés una simpatía con el gobierno, si no, bueno, las universidades se la roban toda, no hace falta actualizar los salarios, ¿para qué quieren esto? O de otros sectores, ¿no? Teniendo otra postura. Pero digo, ¿vos ves el conflicto expresado claramente en el pensamiento de los estudiantes, o ves estudiantes más enfocados en el estudio, que está bien, pero sin formar parte de esa discusión de las universidades? Yo siempre digo que cuando uno habla de un sector determinado, uno dice el pueblo argentino no es un pueblo, hay distintos sectores del pueblo. Y cuando hablamos, en este caso en particular, de los estudiantes universitarios, la respuesta es diversa. Yo creo que el movimiento estudiantil organizado, la FUA, cada una de esas organizaciones y de agrupaciones que la hay de distintos sectores políticos, desde la izquierda, peronistas, radicales, lo que sean, han estado a la altura, han convocado, y las dos marchas han demostrado en la calle un montón de estudiantes que salieron a bancar. Tanto en Capital Federal como en la mayoría de las provincias, los estudiantes han estado. Ahora, esas organizaciones no contienen a un porcentaje altísimo de estudiantes. O sea, las organizaciones político-estudiantiles no conducen por ejemplo, en la UBA son casi 400.000 estudiantes, y ellos no contienen los 400.000 estudiantes, y así pasa en cada universidad. Y entonces, dentro del estudiantado en general, que a lo mejor no está comprometido, ni participa, ni apoya las decisiones de las agrupaciones, de las organizaciones, prima el individualismo que decís vos. Sí, por supuesto que es así. Y muy fuerte, muy fuerte. Hay muchos estudiantes que ven su ombligo propio y que ven la solución de poder ir a clase, estudiar, rendir un examen e irse a su casa. Y no comprenden, pero bueno, es lo que pasa en la sociedad en su conjunto. O sea, hoy por hoy en la Argentina de hoy, después de este año, yo creo que a nadie le puede escapar a dónde apunta el gobierno, qué modelo de país quiere, quién se beneficia con este modelo de país y quién se perjudica. Es un modelo de país que, sin ningún tipo de duda, el 90% de los argentinos nos estamos perjudicando, nos estamos cada vez peor y vamos a una situación de una angustia terrible. A pesar de que el 90% estamos viviendo esa realidad, jubilados, docentes, enfermeras en los hospitales, trabajadores que se quedan sin trabajo, se nos quitan derechos, se echa gente a la calle. A pesar de todo eso, este gobierno dicen que tiene más de un 40% de respaldo en la sociedad. Entonces, ese respaldo me parece que tiene que ver con eso, con salvarse la propia, pensar en el uno, a veces dejarse llevar por el odio, y no pensar en el conjunto de la sociedad, no tener empatía con lo que sufren. Bueno, eso pasa en la sociedad y por lo tanto también pasa en el estudiantado, ¿no? Lo último, Jorge, agradeciéndote por tu tiempo, ¿qué esperamos para el año que viene? ¿O cuándo se van a empezar a dar esas discusiones también? Porque vos marcabas, no vamos a tener un presupuesto por lo menos asignado para cada área, así que quedará todo
Sí. a discreción. A ver, lo que esperamos es seguir luchando. Seguir luchando, yo creo que hay un dicho que dice, la única pelea que se pierde es la que se abandona. Nosotros no estamos dispuestos a abandonarlo, vamos a seguir peleándola. Tendremos algún triunfo, tendremos derrotas, pero vamos a seguir adelante. Esperemos hacer una autocrítica. Yo insisto que el año fue positivo desde un punto de vista, porque dimos la pelea, porque estuvimos organizados, porque estuvimos unidos, porque la discusión cultural de la universidad pública creo que se ganó en la sociedad, y la sociedad en su mayoría la ha respaldado, pero tenemos que hacer autocrítica en lo que nos faltó, tenemos que hacer autocrítica en esos errores que podemos haber cometido, tenemos que hacer autocrítica de cómo terminamos el año, que marcabas muy bien vos, de que se bajó mucho el conflicto, y ahí hay una responsabilidad de los dirigentes, hacia adentro de cada organización y hacia el Frente Sindical en su conjunto, junto con los estudiantes y también con los rectores que tienen responsabilidad también en todo esto. Así que hacer una autocrítica fuerte, un reagrupamiento, una reorganización y volver a salir a la lucha, porque creo que no hay otro camino. Yo hoy en las reuniones a que les conté que estaba en APUBA, con los dirigentes de APUBA, delegados y secretarios, yo lo que decía que desde los gremios vamos a resistir y vamos a dar pelea. Pero el resultado final es político. Este gobierno llegó con el voto de la mayoría de la ciudadanía y hay que sacarlo con el voto de la gente y hay que dar la discusión política. Y para eso los gremios también son un canal válido para poder instalar la discusión. No digo bajar una línea y decir quién es el bueno y quién es el malo, sino mostrar en hechos qué política te lleva, a dónde te lleva y qué otra política te puede sacar por otro lado. No salimos de esta situación con la lucha en la calle solamente, no salimos con la pelea de los sindicatos solamente, sino que salimos desde la política. Y para eso hay que construir un espacio político que supere al que está ahora. Gracias, Jorge. No, muchas gracias a ustedes. Jorge Anró con nosotros, secretario adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales, en conjunto con Ricardo Faraldi, secretario general de ATUMLA. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros también. A 2 minutos de las 5 de la tarde.